Gracias, presidente. El día lunes, con mucha tristeza, hemos recibido la noticia de la partida de Guillermo Caballero Vargas. Así que quiero dedicar unas palabras en homenaje a Guillermo y para honrar su memoria. Quiero homenajear al político. Guillermo Caballero Vargas fue candidato a presidente de la República en el año 93. Trajo ilusión, esperanza. Creo que nunca antes y después en transición un político entusiasmó y movilizó a tantos jóvenes como lo hizo Guillermo Caballero Vargas en esas elecciones de 1993. Presentó una propuesta de cambio, un programa de gobierno en un momento en que ya prácticamente no se discuten los programas de gobierno. Caballero Vargas tenía un programa sólido, un programa transformador para nuestro país, un programa que de haberse podido desarrollar hubiera cambiado radicalmente la transición democrática del Paraguay, que en ese momento se inició, estaba en sus inicios. Y algo que se habla poco, que él mismo prácticamente no mencionó, está muy poco documentado, se escribió mucho, pero el poder político de entonces le ofreció, se acercó a Caballero Vargas, comunidad y tradiciones como nación, con la intención de llegar a acuerdos que le permitan llegar a la presidencia. Y fíjense, y de esto no hay nada escrito, no hay nada documentado, pero hay señales. Altas personalidades del gobierno de entonces se empezaron a acercar a la campaña de Caballero Vargas, lo hicieron de forma pública. Algunos inclusive se quedaron hasta el final. Y llegó un momento en que él tenía que tomar una decisión acerca de si llegar a esos acuerdos o no. Y él optó por sus principios, él optó por sus valores, porque acordar con el poder político en ese momento quizás le podía dar la presidencia, pero no le iba a poder permitir el poder para llevar adelante las transformaciones que él planteaba. Guillermo Caballero Vargas podría haberse asegurado quizás la presidencia, pero los valores que él defendía, los principios que él defendía eran contradictorios con los compromisos que implicaban esos entendimientos que le plantearon desde el poder político. Quiero recordar a Guillermo Caballero Vargas por su compromiso con la democracia. Caballero Vargas no solamente como candidato hizo un aporte importante a la transición paraguaya, sino también después. Caballero Vargas fue una figura central en las decisiones más importantes que se tomaron en la transición democrática. La renovación del Poder Judicial, que fue muy exitosa al principio, lastimosamente, después no tanto, pero esas primeras transformaciones que se hicieron en el Poder Judicial fueron revolucionarias. Hoy no nos acordamos, pero distinguidos juristas llenaron los sillones de la Corte Suprema de Justicia, de los juzgados, de las cámaras de apelación. Durante esa época también se acordó la realización de un nuevo padrón nacional, se instaló la justicia electoral, empezó a trabajar el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Durante esa época se consolidó el poder civil sobre el poder militar, que todavía tenía gravitación al inicio de la transición,
y Caballero Vargas desde la oposición fue una figura clave para todo eso. Así que no solamente desde la trinchera de una campaña electoral, sino también desde la perspectiva de una política de Estado, Caballero Vargas demostró su estatura de hombre de Estado. Caballero Vargas también comprendió muy claramente el problema social. Él sabía perfectamente que sin reformas económicas que integraran a toda la población, sobre todo a la población más vulnerable, en el crecimiento económico y dieran oportunidad a la población paraguaya, sobre todo a los más desamparados, era muy poco lo que se podía hacer para que nuestra república sea viable desde diferentes puntos de vista, porque finalmente son las personas las que están en el centro de las prioridades del Estado. Y Caballero Vargas entendió claramente que había que resolver el problema social y que la economía tenía que ser una herramienta y que el Estado tenía que ser protagonistas para dar un impulso, superar esas desigualdades tan odiosas que todavía nos dividen a los paraguayos. Caballero Vargas también anticipó el riesgo creciente del crimen organizado y su vinculación con la política. Creo que fue el primer candidato a presidente, el primer líder político de ese nivel que habló claramente del crimen organizado y su vínculo con la política. Y lo hizo con mucha valentía y lo hizo con mucha coherencia, enfrentando a esos sectores políticos que tenían el crimen organizado dentro de sus filas, que tenían mucha gravitación política en ese momento, y denunciando con nombres y apellidos y advirtiendo el peligro creciente que eso iba a significar para la noble y aún frágil democracia paraguaya. Quiero rendir homenaje también a Caballero Vargas como empresario. Fue un empresario progresista, un empresario innovador, un empresario que respetaba los derechos laborales, un empresario que pagaba salarios dignos, un empresario que no le tenía temor a los sindicatos. Él conversaba con los sindicatos, él tenía un vínculo con los sindicatos, no perseguía a los sindicatos, al contrario, entendía claramente que el capital humano era fundamental para llevar adelante cualquier emprendimiento. Caballero Vargas y su grupo económico rescataron Manufactura Pilar, que era una empresa que en ese momento una industria que ya no era viable, y ellos hicieron que sea viable. Y está de más decir la gravitación que tuvo Manufactura Pilar en la ciudad, para la ciudad de Pilar, para el departamento de Ñembucú. La planta eléctrica que proveía en ese momento, la planta eléctrica que proveía energía a Manufactura Pilar también lo hacía a gran parte de la ciudad, si no a toda. Y además está a decir que cuando había desastres naturales en Pilar estaba ahí todo el equipo de Caballero Vargas. También fue un filántropo y un mecenas, apoyó a la cultura, apoyó al arte, siempre solidario. No sé si vamos a volver a tener un liderazgo tan amplio, tan completo, una persona con la cual se podía conversar de economía, de filosofía, de política, y lo hacía siempre con mucha solvencia, con mucho conocimiento. Así que finalmente, presidente, mi homenaje a Guillermo, al hombre, a la persona, un hombre bueno, sobre todo un hombre bueno, con buenas intenciones. Nunca vi odio en Guillermo, y conste que pagó caro el hecho de enfrentarse al poder, fue perseguido,
le perjudicaron en sus negocios, le perjudicaron a su familia, pero él nunca quedó con resentimiento, nunca vi palabras de odio, ni sentimientos de odio, ni de rencor hacia nadie. Así que mi reconocimiento, mi homenaje a un hombre bueno, mi reconocimiento al marido de Ivonne Bosch, su compañera de toda la vida, también una gran persona. Mi reconocimiento al papá, al abuelo de 4 nietos. Y mi reconocimiento a una persona que deja un vacío muy difícil de llenar y un legado, presidente y colegas, que debemos honrar y que ojalá muchos de nosotros podamos llegar o podamos acercarnos siquiera a la estatura de hombre de Estado que tuvo Guillermo Caballero Vargas. Y para finalizar, presidente, y gracias por el tiempo de más que me concede, quisiera proponer y pedir al Pleno un minuto de silencio en homenaje de Guillermo Caballero Vargas. Muchas gracias.